en los pastoreos rotacionales intensivos que los animales no tengan acceso a consumir otra vez el rebrote de la planta que ya comieron o cortaron durante un mismo periodo de ocupación. Es decir, que si yo echo los animales hoy a esta pradera, los saco pasado mañana, todavía no haya rebrote de esta planta, rebrote, porque ese rebrote es muy costoso para la planta. Ese rebrote proviene básicamente de las sustancias de reserva de esta planta. Si los animales la agotan una y otra vez, pues entonces esta planta va a desaparecer, va a morir, que es lo que comúnmente pasa en los pastoreos continuos o con periodos de ocupación muy largos. En esta ocasión vamos a terminar, digamos, con el tema de establecimiento de praderas. Venimos a revisar precisamente esta pradera por segunda, tercera y última ocasión tal vez para ver si ya está lista para su primer pastoreo. Normalmente consideramos que una pradera queda establecida cuando la planta ya está lista para soportar el primer corte o pastoreo, que estamos seguros que la planta va a ser capaz de rebrotar y que además sería capaz de sobrevivir a la próxima época seca. Entonces nosotros creemos que después de 2 meses de la siembra, esta pradera específicamente de Zacate, Tanzania, está lista para ser utilizada por primera vez. Es decir, está lista para su primer pastoreo. Y con esto prácticamente damos por finalizada la etapa de establecimiento. El primer pastoreo de muchas especies forrajeras se da entre los 60 y los 90 días después de la siembra. Si usted hizo siembras tempranas y con buena preparación de la cama de siembra, entonces tendrá un buen desarrollo de las praderas y más o menos, inclusive antes de los 60 días, podría estar lista para su primer pastoreo. Pero debemos asegurarnos que la especie ya está bien establecida, que ya no va a ser arrancada ni cuando se corte, ni cuando se pastoree, y que, como les mencionaba, va a ser capaz de rebrotar. Es muy importante que conozcamos aquí los principios básicos de anatomía y fisiología de las especies forrajeras, especialmente de las gramíneas, para poder explicar luego ya aquí en la práctica, aquí en el campo, lo que va a suceder con el primer pastoreo. Cada cultivar, cada ecotipo tiene su propio manejo y no es lo mismo la misma especie en un rancho que en otro, que tenga diferente potencial productivo. No es lo mismo esta especie en este rancho que en otro donde no tenga tanto potencial debido al clima o al suelo. O a lo mejor sería mejor todavía en otro rancho que tenga mucho más potencial. Pero normalmente cuando uno empieza con el manejo del pastoreo de las especies, recuerden que hablamos de pastoreos continuos, que ya casi nadie los utiliza, pero pastoreos muy lentos que van en detrimento de la especie, con un periodo de ocupación muy largo. Más bien ahora utilizamos de preferencia los pastoreos rotacionales y de preferencia pastoreos rotacionales intensivos. Ya saben, los pastoreos rotacionales van desde lentos, aquellos que se tardan 5 o 6 días en el periodo de ocupación, hasta aquellos muy rápidos o intensos en los cuales, por ejemplo, el pastoreo en franjas, en los cuales los animales solamente pasan durante unas horas en un potrero y a las 2-3 horas durante el día van siendo cambiados. Eso es un pastoreo muy intenso, pero es pastoreo rotacional. Mientras más intenso, mejor el manejo tanto para la pradera como para los animales. Entonces nosotros normalmente para ranchos convencionales sugerimos periodos de ocupación de 2 días. Idealmente, ojalá pudiéramos hacerlo de un día. 24 horas están los animales en un potrero, todos los días se cambian los animales. Pero si por alguna razón cometemos algún error y un día no cambiamos los animales, un fin de semana, una fiesta, un viaje, un compromiso de negocios, lo que sea, entonces tanto la pradera como los animales van a sufrir mucho por un solo día que se pasen los animales. Es decir, la pradera queda totalmente pelada y los animales quedan trasijados. Lo que ya había ganado, tanto con la pradera como con los animales, lo pierde en 1 o 2 días que no lo maneje bien. El sistema intensivo requiere de cuidado constante y un trabajador constante para el pastoreo y se lleva a cabo en ranchos más grandes y con más tecnología, ¿no? De acuerdo al promedio de la tecnología que creo que pueden manejar nuestros ganaderos fácilmente, especialmente de doble propósito aquí en regiones tropicales con clima cálido subhúmedo, yo pienso que 2 días de periodo de ocupación de las praderas es correcto.
El chiste es, en los pastoreos rotacionales intensivos, que los animales no tengan acceso a consumir otra vez el rebrote de la planta que ya comieron o cortaron durante un mismo periodo de ocupación. Es decir, que si yo echo los animales hoy a esta pradera, los saco pasado mañana, todavía no haya rebrote de esta planta, rebrote, ya ven que luego rápidamente se ve un carrujito de hojas en 2 o 3 días, 4 o 5 días, porque ese rebrote es muy costoso para la planta. Ese rebrote proviene básicamente de las sustancias de reserva de esta planta. Si los animales la agotan una y otra vez, pues entonces esta planta va a desaparecer, va a morir, que es lo que comúnmente pasa en los pastoreos continuos o con periodos de ocupación muy largos. Bueno, el otro punto importante para completar el ciclo de pastoreo que llamamos es el periodo de descanso de la planta, de la pradera, del potrero, pues. El periodo de descanso son los días que transcurren en que los animales salen de este potrero y regresan a este mismo potrero. Se miden días y depende del hábito de crecimiento de la especie. Cada especie tiene su propio manejo, eso ya lo sé, pero así en términos generales podríamos hacer recomendaciones y decir que cada especie tiene su propio manejo, pero para este sentido, para este manejo, las agrupamos en 3 categorías. De acuerdo a las categorías que tenemos, por su hábito de crecimiento y morfología, tenemos las especies rastreras que soportan los pastoreos más intensos y frecuentes. Las especies amacolladas que soportan pastoreos intermedios en términos de intensidad y frecuencia. Y las especies erguidas, que son las que requieren periodos de descanso más prolongados y intensidad de foliación también más leve. Por ejemplo, las especies rastreras habíamos dicho que podemos dar el pastoreo o el corte tan intenso como para que la altura del forraje residual nos quede apenas de unos 5 centímetros, si esto fuera posible. Sin embargo, las especies amacolladas como esta requieren una intensidad no tan fuerte, de tal manera que la altura del forraje residual nos quede entre 25 y 30 centímetros inicialmente. Luego se nos va a ir subiendo, pero inicialmente estamos pensando en una altura del forraje residual de unos 25 o 30 centímetros. ¿Ok? Mientras que las especies erguidas requieren menos intensidad. El Taiwán, el Kingras, el Merquerón, el OM22, el Cuba 715, todos esos requieren por lo menos que la altura del forraje residual permanezca, después del pastoreo por supuesto, por lo menos entre 60 y 80 centímetros de altura. Esa es menos intensidad, ¿ok? Ahora, en términos de periodo de descanso, las especies rastreras podrían tener un periodo de descanso de entre 21 y 28 días. Las especies amacolladas como esta requieren un periodo de descanso de entre 35 a 42 días. Y las especies erguidas, como los zacates de corte, más o menos entre 45 y 55 días. Esa es su ventana de periodo de descanso. Entonces, los 2 días de ocupación más los días del periodo de descanso nos hacen un ciclo de pastoreo. Y es específico para cada especie y en cada rancho. Entonces aquí viene el tema de cuántos potreros hago. No importa de qué tamaño sea la superficie del rancho. Pueden ser 10, 100 o 1000 hectáreas. Lo primero que tiene que hacer es ajustar la carga animal. Una pradera como esta, aquí en estas condiciones, en esta región, AW0, cálido, clima cálido subhúmedo, con lluvias en verano, pero de las más secas, tenemos una estación de seca muy prolongada. Entonces creemos que esta pradera soporta entre 2 y 2.2 unidades animal por hectárea. Entonces, si tenemos 100 hectáreas y tuviera 2 unidades animal, pues tendremos 200 unidades animal. Ese es el ajuste de carga. Si tenemos 10 hectáreas, por 2 unidades animal por hectárea que soporta, que es su capacidad de carga, entonces pues solamente tendríamos 20 unidades animal. Si tuviéramos 1 hectárea, pues solamente tendríamos 2 unidades animal. Pero no importa de qué tamaño sea la superficie, cuando hacemos el apotreramiento o la división de la pradera en potreros o divisiones, lo que nos interesa es qué periodo de ocupación le vamos a dar. En esta ya quedamos que 2 días. ¿Y qué periodo de descanso? El periodo de descanso para que se recupere y acumule forraje
En este caso lo establecimos de 36 días. Ya les había dicho también que el número de potreros se calcula dividiendo los días del periodo de descanso entre los días del periodo de ocupación, más el número de grupos de animales que tenga, el número de lotes de animales que van a pastorear esta pradera. Normalmente 1. Hicimos número de potreros, 36 días de descanso, entre 2 días de ocupación, nos dan 18 potreros, más el potrero donde actualmente está ocupándose con los animales, 1, nos da 19 potreros. Entonces, este rancho, que son más o menos 48 hectáreas, están divididos en 24 potreros, pero de ellos solamente están 19 ya bien empastados, cumpliendo con el apotreramiento que estamos diciendo ahorita. Los demás potreros son para conservación de forraje y hay una área para el establecimiento de maíz forrajero, que en este tiempo, por cierto, ahí viene ya listo para ensilar y guardarlo para la época de sequía. ¿Okay? Total que aquí, de Tanzania, tenemos 19 potreros, 2 días de ocupación, 36 días de descanso. Y eso es todo el chiste del apotreramiento desde el punto de vista teórico. Sin embargo, no todos los ranchos son así, tan bonitos como este, que es un rectángulo perfecto de 200 por 3 kilómetros, 200 metros de ancho por 3 kilómetros de largo. No todos los ranchos son así rectangulares y bonitos y planitos. Muchos, la mayoría, están precisamente en las tierras de pastoreo, precisamente están al margen de las tierras de cultivo. Entonces tienen alguna deficiencia en suelos, en calidad, en fertilidad, en topografía, lo que ustedes quieran. Y muchos de los suelos, pues, dedicados a la ganadería, están en lomeríos, en una topografía que ya no es plana, llamamos ondulada o definitivamente quebrada. Entonces ahí cuenta mucho la experiencia de los vaqueros, de los trabajadores, del dueño del rancho, para que nos diga por dónde pueden irse bien, trazando bien los caminos, las cercas y las fuentes de agua, que es muy importante. En este caso todo está arreglado y solucionado, y ojalá todos los ranchos en las regiones tropicales pudieran hacer algo como esto. Hay un pozo profundo con 1 pulgada, 1/4 que tiene de salida nada más, llena un depósito elevado en la parte más alta, y a partir de ahí se tira una manguera a lo largo de todo el rancho. Todo el rectángulo está cruzado por una manguera, y esa manguera tiene tomas cada 2 potreros. Esa toma sirve para este potrero y para el que sigue. Y entonces usamos los bebederos móviles, sencillamente se mueve el ganado, se mueve el bebedero, se mueve el saladero, y se quedan ahí sus 2 días de ocupación. A los 2 días, obviamente hay que revisar todos los días el agua y la sal y todo eso, y el ganado, ¿no? Pero a los 2 días se mueven al siguiente potrero, a los 2 días al potrero 3, a los 2 días al potrero 4, y cuando vuelven a dar la vuelta completa, ya descansó este potrero 36 días. Y esperemos que esté en condiciones adecuadas de rendimiento de forraje por un lado, y calidad todavía de buen valor nutritivo, que eso es lo que estamos buscando en los sistemas de pastoreo intensivos. Métodos de pastoreo que nos permitan aprovechar la máxima acumulación de forraje por unidad de superficie, pero antes de que el forraje pierda valor nutritivo. Esto lo definimos con el periodo de descanso de cada pradera. Y esto es el tema entonces de apotreramiento. Y esto es parte de Pregúntenle al experto.